Quiero testificarles de que Dios ha sido bueno con nosotros, con mi persona, con mi familia. Desde que yo era muy pequeño, yo tengo memoria en que Dios nos ha sostenido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido. Hemos vivido situaciones difíciles desde pequeño, como familia, como les digo. Desde que tengo memoria, ¿verdad? Mis padres han estado en el ministerio. Pero en cada situación difícil, hermanos, en cada momento difícil, hemos visto la gracia y el favor de Dios. Y hemos sido atacados, ¿verdad? En diferentes áreas. En el área financiera, familiar, emocional, espiritual. Y hemos visto la gloria de Dios. Hemos estado estudiando, hemos estado viendo diferentes historias, diferentes personajes. Usted recordará, hemos hablado sobre Abraham, sobre Jacob, sobre el apóstol Pedro, la primera ocasión. Y es porque he estado compartiendo con ustedes un tema al que titulé Procesos Divinos. Hoy vamos a hacer el cierre de esa serie y vamos a terminar con la vida de José, un personaje de mucha bendición para nosotros. Y quiero iniciar leyendo el versículo que está en Salmo, versículo 3. Dice: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿De quién está hablando allí? Bueno, en el versículo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Está hablando del hombre y de la mujer que aprende a deleitarse en la presencia del Señor. Está hablando de aquella persona que aprende a disfrutar de la palabra de Dios, de quienes están dispuestos a seguir los mandamientos del Señor, a obedecer la palabra de Dios. Y esa es una promesa. ¿Quiénes agarran esa promesa? Yo agarro esa promesa. Si aprendemos a deleitarnos en Él, si aprendemos a disfrutar de su presencia, seremos como ese árbol. Ahora, como vamos a aprender un poco de la vida de José, yo quiero darle unos datos interesantes. Número 1, José es hijo de Raquel. ¿Recuerda que hace unos 15 días compartimos acerca de esto? Raquel, el amor de Jacob, ¿verdad? Jacob estuvo dispuesto a trabajar 14 años, trabajar duro. Así que jovencitos que están acá, que trabajar duro por ese amor. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Y los que ya estamos casados, pues ya, ni modo, a seguir trabajando también, ¿verdad? No podemos bajar la guardia. Ya no van a ser solo 14 años, va a ser toda la vida, ¿verdad? Y fue el primero en nacer de Raquel. En Génesis 30:22 dice: pero Dios también se acordó de Raquel. Le escuchó y le quitó la esterilidad. Raquel era estéril, ¿recuerda usted? Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó: Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José. Y dijo: quiere el Señor darme otro hijo. Resulta que José fue un niño muy querido, muy apreciado, muy esperado, porque no podían tener hijos, Raquel ni Jacob. Jacob tenía otros hijos con Lea y con las criadas, ¿verdad? Con la criada de Lea y con la criada de Raquel. Pero José representaba este cumplimiento
y el anhelo de muchos años. Sin embargo, José quedó huérfano de mamá. En el capítulo 35, verso 16 dice: después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Entonces, qué triste y qué duro para José. José con su hermanito, los dos huérfanos de mamá. Y eso nos da una idea, ¿verdad?, del contexto familiar. Dan y Neftalí, es otro dato que le quiero dar, eran hermanos de manera política, de manera legal, por parte de mamá. Cuando las señoras en aquel entonces no podían tener hijos, daban a su criada para que a través de su criada pudieran tener hijos. Y eran Dan y Neftalí. Otro dato interesante es que José fue el penúltimo de los hijos de Jacob. Bueno, ya con esos datos ya nos damos una idea general. Resulta que en el capítulo 37 inicia la historia de José. Y tenía 17 años José cuando empieza a narrarse, o cuando se empieza a hablar de él. Tenía él 17 años. Y en el versículo 5 del capítulo 37 dice: cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Ya lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Pues ya vimos todo el contexto familiar que hay. Problemas familiares, hermanos. Si usted tiene un problema familiar, si usted en este momento está atravesando una situación difícil en su familia, déjeme decirle que usted es candidato para ver la gloria de Dios. Si hay una situación difícil en su casa, usted es un candidato para que el poder de Dios se manifieste. Aleluya, amén. Gloria a Dios, amén. Alguien lo recibió ahí. Aplauda si usted quiere. Creámoslo, amén. Soñó también. El versículo 9 dice: después José tuvo otro sueño, tuvo un segundo sueño. Se lo contó a sus hermanos y les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna, las estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Nosotros como papás, cuando escuchamos a nuestros hijos, bueno, de hecho es importante, papás que estamos acá, escuchar a nuestros hijos. Es importante conversar con ellos. Hace poco supimos de una tragedia que sucedió en Texas. No sabemos la realidad de las cosas. Yo de hecho no quise investigar demasiado, no me quería estresar. Pero algo sí es importante. ¿Y qué lección podemos aprender de ello? Que nosotros como hijos, como padres, tenemos una responsabilidad grande en la formación de nuestros hijos. Y tenemos que escucharlos. Tenemos que atenderlos. Tenemos que ponernos a la orden de ellos también. Escuchar sus sueños y de alguna manera, pues tal vez Jacob lo reprendió, pero Jacob meditó en eso. Usted medite en los sueños que tiene su hijo. Averigüe qué es lo que su hijo, su hija quiere ser. ¿Qué quiere estudiar? Oriéntelo. La palabra del Señor dice que nuestros hijos son como las flechas para un guerrero. Así que no desaprovechemos nuestras flechas. Apuntemos a los lugares correctos. Amén. Pues bueno. Después otro dato en el capítulo 37, verso 19, dice: se dijeron unos a otros, entre los hermanos: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo. Miren, lo querían matar. Lo odiaban tanto que lo querían matar y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus
sueños. Hermano, si el sueño que tú tienes viene de parte de Dios, el enemigo va a querer estorbar de cualquier manera, va a querer interrumpir ese sueño que Dios colocó en tu corazón. Pero déjame decirte, si estamos en el proceso divino, pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor va a cumplir sus promesas y su palabra en nosotros. Amén. Él cumplirá sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Él cumple sus promesas. Versículo 23, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, versículo 28, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Mire todo lo que atravesó José. Desde que él era pequeño, sufrió la soledad de la falta de una madre. Creció menospreciando, odiado por sus hermanos. Jovencito, 17 años, vendido, llevado a Egipto como esclavo después de haber sido hijo de papi, hijo esperado, hijo deseado, hijo querido. Estaba como esclavo atendiendo a un personaje llamado Potifar. Pero aquí es donde quiero entrar en este mensaje. Esto es lo central del mensaje. Capítulo 39, verso 1 y 2. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y todas las cosas le salían muy bien, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Todo prosperaba, todo prosperó para el egipcio. En algún momento quizás José se sintió utilizado, ¿verdad? Por mi culpa o gracias a mí, este señor está siendo prosperado y yo sigo de esclavo. ¿Dónde está Dios? Mire, hermano, a veces no sabemos ni qué es lo que queremos nosotros. Dios nos está bendiciendo, estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo la gracia de Dios y ni así agradecemos. Usted, hermano, está viendo la gracia de Dios a su favor. Dios ha tenido misericordia de usted. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha guardado. Y es cierto, en algún momento tú te puedes sentir utilizado. Y puedes pensar, otros están siendo bendecidos por mi causa. Hermano, alégrate con eso. Porque significa que estás en el proceso divino. Significa que estás siendo utilizado para la gloria del Señor. Versículo 19, capítulo 39. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció. Resulta que la mujer de Potifar mintió y dijo de que José quería abusar sexualmente de ella. Eso fue una mentira. Pero Dios respaldó a José. José fue llevado a la cárcel. Y dice la Biblia que aún en medio de la cárcel, Dios lo puso al frente. Y aquí es donde yo quiero recordarte esta palabra. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Hermano, quiero invitarte a que te pongas de pie y levantes tus manos y confieses esta palabra. ¿Me la pueden poner por favor en pantalla? Versículo 3, levanta tus manos y confiésalo, confesémoslo juntos. Versículo 3, por favor. Es como el árbol
plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Una vez más, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Mira tus manos y ministra tus manos y di: mis manos, todo lo que hagan prosperará, porque honro el nombre de Dios. Es una promesa. Si tú honras a Dios, si tú sigues su palabra, aún en medio del proceso difícil, aún en medio, aunque sientas que estás en Egipto, aunque sientas que se están aprovechando de tu nobleza, Dios está contigo, hermano. Y Dios permitirá, te permitirá que tú puedas ser testigo de esa gracia, de ese favor. Dios te bendice en medio de cualquier situación. Dios está contigo. Quédate de pie. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Estamos dispuestos. ¿Estás tú dispuesto, hermano, a continuar en ese propósito divino? ¿Estás tú dispuesto a someterte a ese propósito divino? Esta palabra es para ti. La Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Resulta que José, cuando estaba en Egipto, llegó una crisis. Usted recuerda esa historia. A todo ese imperio. Dios utilizó a José. Lo colocó al frente de la administración de Egipto. Y escuche las palabras de José, capítulo 50. Perdone que, si usted quiere, siéntese un ratito, aunque en un ratito le voy a pedir que se ponga de pie otra vez. Escuche lo que dice versículo 20, capítulo 50. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Personas tramaron mal contra ti, se equivocaron. El diablo tramó algo malo contra ti, se equivocó, porque Dios hace que todo lo que ha sido lanzado contrario a nosotros ayude para bien. Ahora sí, ponte de pie, me ayudan por favor con el piano. Y aunque el enemigo haya querido lanzar algo negativo contra ti, y aunque pareciera que el enemigo tal vez ganó una batalla, pareciera que el enemigo ha ganado terreno, déjame decirte que el Señor está con nosotros y sus propósitos son mucho más grandes, más altos de los que nosotros podemos imaginar. Si lo crees, levanta tus manos. Te invito a que lo creas. Te invito a que lo creas. No permitas que el enemigo te mantenga con una mentalidad derrotada. Tú no permitas que el diablo afecte tu vida con pensamientos de derrota, con pensamientos negativos. No permitamos que el enemigo, el diablo, nos afecte y quite la bendición del Señor en nosotros. Algunas personas pensaron hacernos mal. Algunas personas pensaron hacerte mal.
Pero Dios transformó ese mal para bien. El enemigo pensó hacerte mal. El enemigo pensó hacernos mal. Pero Dios ha transformado ese mal para bien. Y estamos en victoria. Confiésalo. Dilo, confiésalo. El enemigo pensó hacerme mal, pero está equivocado. Yo estoy en victoria. El diablo planificó hacerme mal, pero se equivocó. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estoy en victoria. Y ahora pídele al Señor que Él te ayude a guardar su palabra. Hermano, allí donde estás, dile: Señor, ayúdame a guardar tu palabra. Ayúdame a deleitarme en ti. Ayúdame, Señor, a guardar tus mandamientos. Ayúdame a obedecerte y a deleitarme en tu presencia. Aleluya.